Bueno, buenas tardes. Les agradecemos que hayan acudido a esta conferencia de prensa que se trata de familiares de jóvenes desaparecidas y desaparecidos en el Estado de México, quienes denuncian la obstaculización gubernamental de la búsqueda de sus hijas, sobre todo desde la Fiscalía Especializada que se encuentra en el municipio de Nezahualcóyotl, ahí en el Palacio Municipal, y el Ministerio Público. Hoy están aquí con nosotros Karina Bolaños, que es de la organización de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa, una organización de derechos humanos que surge en Nesa. Antonio González, papá de Karina, una chica que estuvo desaparecida también, hoy ya localizada. Elizabeth Soriano, mamá de Estrella. Karina de 12 años, Estrella de 14 años, que hasta la fecha todavía no sabemos su paradero, y el señor Andrés Salinas, que él es hijo de Francisco Salinas, su padre, desaparecido desde hace más de un año. Bueno, entonces para empezar esta conferencia de prensa le vamos a dar la palabra a Karina. Muchas gracias. Voy a dar lectura al boletín de prensa de manera muy rápida. Miércoles 9 de mayo de 2018, Ciudad de México. A la ciudadanía mexiquense, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a los organismos encargados de hacer valer el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa surgió en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en junio del 2017, como una respuesta ciudadana ante la creciente ola de violencia contra niñas y mujeres que, entre sus más graves formas, se ha manifestado con altos índices de secuestros, violaciones y feminicidios. Como es de conocimiento público, el Estado de México ha ocupado los primeros lugares en cuanto a feminicidios se refiere. Tan solo en 2017 alcanzó la cifra de 301 casos, poniéndose a la cabeza de las estadísticas nacionales, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El municipio de Nezahualcóyotl también ha ocupado los primeros sitios entre los municipios con más feminicidios en el país. Debido a esta grave situación, el 31 de julio de 2015, el gobierno del entonces gobernador Erubiel Ávila se vio obligado a activar la alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM por sus siglas, en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Vaz, Toluca del Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. Como se sabe, dicho mecanismo de orden internacional obliga a las diversas dependencias de gobierno a colaborar con planes y programas para proteger de forma integral a las niñas y mujeres en los ámbitos familiar, social, cultural, psicoemocional y jurídico. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, presumió en 2016 la implementación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como un llamado Plan de Acción Integral para construir una ciudad segura para las mujeres y niñas. No obstante, desde Nos Queremos Vivas Nesa, hemos verificado que tales mecanismos son solo letra muerta para tratar de ocultar mediáticamente una realidad terrible que sigue sucediendo día a día. Informamos que como Asamblea Vecinal hemos venido acompañando casos de familias que, además de haber sufrido la desaparición de una familiar en minoría de edad, han padecido también la negligencia y abuso de autoridad por parte de quienes deberían encargarse de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los residentes del municipio. También queremos denunciar el comportamiento típico de los ministerios públicos y de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl,
por no dar seguimiento adecuado y no llevar a cabo los mecanismos y protocolos diseñados específicamente para hacer frente a la violencia de género. A manera de resumen, podemos señalar algunas de las conductas más visibles y preocupantes en que incurren las autoridades. A. Denegación de justicia, es decir, negación, retraso o intimidación de atención a denunciantes de violencia de género o casos de desaparición, así como falta de adecuada información y de atención psicológica y jurídica a las afectadas y denunciantes. B. Incumplimiento de la alerta AMBER y protocolo ALBA, al que los obliga la implementación de la alerta de género. C. Incumplimiento del principio de interés superior de la niñez, estipulado en la Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificado por México y llevado a rango constitucional desde 2011. D. Incumplimiento del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estipulada desde 2014. E. Incumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es el caso del MP Héctor de la Nova, de la Mesa 5 del turno vespertino, quien además de incurrir en las faltas mencionadas, se ha puesto del lado del acusado para evitar que se proceda contra él de forma legal al persuadir a una de las niñas afectadas a no declarar contra su agresor por el delito de violación, porque si lo haces se puede meter a la cárcel. Dicha conducta es inadmisible, pero forma parte de una de muchas actitudes y acciones negligentes de quienes están ahí para procurar justicia. Basta de simulación. Exigimos a las autoridades mencionadas a cabal cumplimiento del protocolo ALBA y de la implementación de la alerta AMBER como exige la alerta de género. B. Capacitación del personal en materia de derechos humanos y de perspectiva de género. C. Sanciona al MP Héctor de la Nova por desatender todo el marco legal y ponerse prácticamente del lado del agresor. D. Atención al principio de interés superior de la niñez, que debe valer por encima de otros intereses en pugna. E. Cabal cumplimiento de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. F. Cabal cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y G. Implementación de la Ley General de Víctimas. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, ni una más, ni una menos. Atentamente, Asamblea Vecinal, nos queremos vivas Nesa. Bueno, ahora vamos a tener aquí el testimonio del señor Antonio González, papá de Karina, niña que estaba desaparecida. Ella tiene 12 años y bueno, se la llevó su supuesto novio de 28 años. Sin decir nada, un día pues se la llevó de su casa, pero vamos a escuchar el testimonio. Buenas tardes, mi nombre es Antonio González. El día 9 de abril desapareció mi hija por medio de una llamada telefónica, sustrayéndola del domicilio. Y pues de ahí ya no apareció hasta buscarla y con familiares y nada, y pues todos nos la negaron, que no sabían nada de él, y así estuvimos batallando para buscarla y tener noticias de ellos, pero pasaron los días y no, y ya por medio de una llamada telefónica pues ya pudimos contactarlos de que ya estaban bien, y pues yo también acudí al MPP y me traían vueltas y vueltas, y ahí el Ministerio Público tampoco y la Fiscalía tampoco los atendieron, y pues vueltas y vueltas. Y Héctor de la Nova, pues que no podían rastrearlo con el número telefónico de Telcel, pues ya de tanta tecnología que tenemos ahorita ya, yo digo que ya se debe de poder. Y pues no, ni una carpeta, ahora sí, nada de las sábanas, nada, ahora sí que nada, ningún resultado de la Fiscalía. Y pues siguiendo el rastreo, pues nada de respuestas, pues ya tuvimos que nosotros arrimar
con las llamadas, estarlos trayendo, diciéndoles, pues, ni modo, ya aceptamos el noviazgo y así poder arrimar a este muchacho. Y pues tenerlos ya aquí a nuestro lado para ya poder actuar contra él. Y el día 4 de mayo fue cuando fuimos a traerlo, porque se encontraban entre Puebla y Oaxaca, Tamazulapan, unos pueblitos por allá, y ya logramos tenerlos cerca. Pues ya directamente fuimos a la fiscalía igual, ya para arreglar este asunto, pero pues ya ahora sí que tuvieron que actuar de esa forma, ya en detenerlo, ¿sí? Y pues Héctor de la Nova igual, en favor, por no decir una declaración de la niña, tuvo que ahora sí decirlas, hacerme a mí a un lado para poder platicar ella con él y decirle a Héctor de la Nova que pues no se hiciera la prueba de hacer chequeo, porque si se hacía el médico legista, si iba a hacer ese chequeo, este muchacho podría ir a la cárcel. Eso fue lo que dijo este señor, y pues la niña se negó y no se pudo hacer el chequeo, ¿sí? Y es de que para eso están, eso, que hagan su trabajo. Y así es como continuamos con esto ahorita. Este muchacho ya está en el bordo de Xochiaca, ya nomás que le dicten la sentencia, y a ver, eso ya quedaría del juez. Pero así como les digo, pues ahora sí que anduvimos batallando para atraer a este muchacho. Bueno, en el caso de la niña Karina, su mamá fue quien tuvo un papel fundamental. Ella no pudo venir porque trabaja, y fue quien habló y negociaba con el tipo de regrésate, voy a aceptar la relación. Él le decía, quita la denuncia. Ella le decía, claro, la vamos a quitar, tú te tienes que presentar y ya, para que vean que todos aceptamos. Y esta fue la forma en que ella pudo negociar con él, y fue que él también, pidiéndole dinero, supuestamente para su regreso, fue que regresó a Karina al Ministerio Público. En su caso se llevaba en la mesa 4 con Héctor de la Nova, y bueno, pues fue así que se logró llegar. Se pidió que la policía municipal actuara a la hora que ellos iban a llegar a Santa Marta en un camión, y ellos dijeron que no podían porque era DF, pero les dieron una hoja para que pararan una patrulla, y esa patrulla les auxiliara a la hora de la llegada de ellos, ¿no? Y fuera él de manera inmediatamente detenido. La situación no ocurrió así porque ninguna de las patrullas del DF quiso auxiliar a la familia. Así que la familia, de manera independiente, tomaron un taxi y lo llevaron a la fiscalía ahí en Palacio, y lo mantuvieron ahí. Ellos decían que no lo podían detener porque no había sido en flagrancia. Entonces se hizo un proceso largo, y afuera del Ministerio Público pues estuvo la asamblea presionando para que no lo dejaran libre y presionando para que fuera detenido. Al final estuvo detenido por 48 horas, nos decían, y que en esas 48 horas pues tenían que integrar el expediente. Cabe resaltar que fue presentado, me parece, como a las 11 de la noche, porque anteriormente se hizo la manifestación afuera, un mitin afuera exigiendo, y yo hablé con la fiscal a las 8 de la noche, y ellos dicen que no les habían informado desde el Ministerio Público, desde la mesa 4, que ya estaba ahí Karina, el caso de Karina. Y entonces también hubo una tardanza porque ellos no dijeron a la fiscal de desaparición que ahí ya tenían a la niña, que había un caso, y entonces fue la fiscal, pero que salió a decir
que iban a darle el seguimiento al caso y iban a sancionar a esta persona por lo que había hecho. Entonces, nuevamente el sábado, que se cumplían las 48 horas, se fue a exigir que no se le dejara en libertad. Aunque el delito ahorita que tiene es de violación equiparada, es un delito pues grave, no puede salir en libertad, pero sí hay una preocupación de que el juez que lleva el caso en el reclusorio, porque la defensa pidió que se le permitiera llevar el proceso en libertad. Entonces nosotros decimos que no. Él decía que solo tuvo relaciones sexuales con la niña en Oaxaca, también decían que estaba embarazada, y bueno, eso fue un proceso muy largo porque primero ella no se quería dejar revisar hasta que se exigió que viniera una psicóloga para que hicieran un peritaje psicológico para que ella pudiera hablar y entonces se pudiera fincar el delito de violación equiparada, porque si no lo iban a dejar libre. Y entonces, bueno, también se hicieron las pruebas para ver la situación de salud de la niña y claramente pues encontraron que hubo violación, pero no solamente eso, ¿no? Sino que había había sido lastimada la niña, aunque él manejó con ella, que es clásico que se maneja y que no se está castigando, lo que nosotros llamamos el síndrome de la mujer maltratada, que es esta situación en la que él está enamorando a la niña y abusando de sus privilegios, de su edad y de toda esta situación que se tiene. Y pues bueno, nosotros apelamos que desde ahí pues él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los análisis de la niña se entregaron hasta el lunes y bueno, sabemos que hay muchas niñas en este país que se encuentran desaparecidas o que son abusadas, ya sea por familiares, y ellos plantean que ella lo decidió. Nosotros decimos que no, desde lo que como llamamos desde el derecho primordial de la niñez, que es el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, pues bueno, tendría que ser castigado el personaje. Y este es el testimonio del familiar de Karina. ¿Quisiera usted aportar algo más? Y bueno, vamos a pasar al caso, que es el caso de Estrella. También es una niña que está desaparecida, que tiene 14 años y de la que aún no sabemos su paradero. Está en la misma mesa con el mismo MP, con Héctor, y pues bueno, ya les dará su mamá el testimonio, la señora Elizabeth Solano. Bueno, buenas tardes a todos. Pues primeramente doy gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme estar un momento aquí y por también abrir el espacio para compartir un poco del problema que, bueno, tengo encima, ¿verdad?, que es grande. Pues a veces no hay palabras, la verdad. Es mucho coraje, es mucha tristeza, la vez. Perdón, pero el no saber de tu hija, de verdad que es algo tan tremendo. Cada mañana al despertar y ver que te falta alguien, es muy difícil. Y el saber que pides ayuda y nadie te ayuda, nadie está para darte una mano. Yo de verdad agradezco a Dios cada día por la fuerza que me da. El continuar en la búsqueda de mi hija. Y seguiré así hasta que Dios me permita encontrarla. Gracias a todos ustedes por tomarse un tiempo. Y de verdad, gracias a Elsa, Karina, por apoyarnos en todo esto. Pero sí es muy difícil cuando pierdes un hijo. Mi hija desaparece el 26 de octubre. Hasta la fecha yo no sé nada. Van para 7 meses y no hay rastro de ella. Pides ayuda, como decía Elsa, a las autoridades, al MP, y realmente ves la tranquilidad de ellos, cómo te responden. De verdad yo deseo que a nadie le pase esto.
pero sí yo quisiera pedirles que me ayudaran en esta búsqueda. Yo me conformo el saber que mi hija está bien. Me puse a pensar en el caso de Karina. Yo no me imagino cómo esté mi hija. Dicen, se fue por su propia voluntad. Sabemos que los adolescentes no tienen responsabilidad alguna. Son jóvenes, son adolescentes, dependen de nosotros, dependen de sus padres. Y una persona adulta sabe lo que hace, claro que lo sabe. Como decía, este caso ese día que yo estaba escuchando, leyendo todo esto, es muy duro y es muy cruel porque no es posible. Que una niña que empiezan a vivir, o sea, ¿por qué no dejar que disfruten su niñez, su adolescencia? ¿Por qué a temprana edad se la quita? Porque realmente sabemos que son unas niñas, o sea, ya no tienen uso de razón a esa edad. Cuando acudimos al ministerio, lo primero que te dicen, se fue con el novio. En 3 días ella regresa 7 veces y no regresaba. Si fuera con el novio, yo como se lo dije, mira, si hubiera sido con el novio, a mí no me importa, pero que dé la cara. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Quién la tiene? ¿Cómo está mi hija? Es lo que yo pido a las autoridades, por favor, ayuden en la búsqueda. Yo no le deseo a nadie esto, de verdad. Para aquellos que tienen un desaparecido y que son muchos, yo conozco muchos casos, es vivir con angustia. Quizá aparentemente estás tranquila, estás normal, pero es mentira. Tú solamente como madre, como padre, sabes lo que cargas dentro. Y yo, pues en esta tarde, yo hago un llamado de verdad a las autoridades que pongan manos en el asunto para resolver este problema. Son 7 meses, yo no sé cómo está mi hija, dónde está, cómo se encuentra ella. De verdad, si alguien sabe o a dónde llegue todo esto, si alguien sabe de ella, por favor háganmelo saber. Yo solo necesito saber cómo está ella. También así a las autoridades, pues el caso está en el palacio, pero nunca pasa nada. Llegas y está todo tranquilo, en orden, y nos dicen que debemos seguir esperando a que la niña no la encontremos bien, que le hagan aún más daño. Me preocupa a mi hija y mucho. Yo pues les pido que tomen cartas en el asunto, de verdad, que me ayuden en esto. Quiero resolver lo que se resuelva lo más pronto y estar tranquila, porque pues todo esto te cambia tus planes, cambia tus proyectos, cambia todo. Y es lo que yo puedo aportar en esta tarde. Somos muchos casos, ¿verdad?, en los que se llevan en el palacio, en la mesa 5. Estoy también en la mesa 5, al igual que el señor Andrés, al igual que el papá de Karina, pero no pasa nada. No pasa nada y pues yo sí pido que por favor me ayuden, que no vuelva a pasar lo que pasó con esta niña, Karina. Yo escuchaba y comentaba, yo platicaba este caso con algunas personas. Decían, es que a lo mejor y se fue por su propia voluntad, se fue por su propio pie, ella tomó decisión, algún día va a regresar. Y yo digo, si ella se fue por su propio pie, en cualquier momento ella puede marcarte, porque sabemos que ellos son adolescentes y ellos a veces no piensan en hacer las cosas. Quizá en un momento que ella, no sé, se sienta triste o preocupada o no sé, quisiera llamarnos, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho esto entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? En este caso, pues, yo he acudido a instituciones, pero el cual es lo mismo. Es lo mismo porque todo va agarrado del MP, todo es
de las autoridades y yo no veo avance. Y yo sí hago un llamado, por favor, que atiendan estos casos. Son muchos, no nada más es el mío, son muchos. Tanto de niños, adolescentes, bebés, son muchos, no nada más es el mío. Yo quisiera que en esta tarde, pues de verdad, hagan un esfuerzo por ayudarnos. Quizá no les duele, no sé qué pasa, pero por favor, yo les pido que me ayuden a resolver eso. Gracias. Sí, en el caso de Estrella, al igual que de Karina, cuando se llega al Ministerio Público a poner la denuncia, les dicen que se fue con el novio y que tienen que pasar 24 horas, cuando sabemos que el protocolo de búsqueda inmediata se tiene que aplicar en este caso y que las horas principales son las cruciales para poder encontrar a las personas, pero es lamentable que la Fiscalía, siendo una fiscalía que se creó, me parece apenas en noviembre del 2017, todavía las personas, como lo decimos en el boletín, no estén preparadas para investigar con perspectiva de género y no pongan el protocolo, ¿verdad?, en acción para la búsqueda de personas. Bueno, estas acciones también que toma el MP de la Mesa 5, Héctor Vilanova, pues es también de un trato indigno a las víctimas, a los padres, solo si son acompañadas por organizaciones de derechos humanos o por los Queremos Vivas Nesa, es que les dan un trato digno, mientras no les permiten hablar, les dicen ya te dijimos que te esperes, a qué veniste, todavía no hay nada, no hay las sábanas que se arrojan de los teléfonos también les obligan a interpretar las señas. Bueno, hay una falta de trabajo claro para ver cómo va el proceso. En el caso del señor Antonio, no le han dado una copia de su carpeta de investigación. Todavía no tiene ni siquiera porque fueron dos, una por desaparición y esta por de violación equiparada, y aún desconoce el número de carpeta de investigación porque no se lo han brindado, ¿no? Es muy poco lo que se ha podido hacer, pero bueno, les vamos a dejar también al señor Andrés Salinas, que es hijo de Francisco Salinas, que también de Ciudad de Nezahualcóyotl, que está desaparecido su papá. Buenas tardes. Pues al igual que mis compañeros aquí, les doy las gracias por permitirnos este medio de comunicación. También mi padre desde febrero del 2017, también él está desaparecido. Él es una persona de 70 años que padece demencia senil, tiene diabetes, es hipertenso, y lo mismo las autoridades, como decían mis compañeros, nunca nos han hecho caso y hasta ahorita no nos han hecho caso para nada. Vamos, preguntamos, pues que no hay nada y uno tiene que andar haciendo su trabajo de ellos por nuestra propia cuenta, y aún así tampoco hemos tenido ninguna respuesta, no hemos sabido nada. Hemos pegado, bueno, yo en mi caso hemos pegado propagandas también en los módulos de vigilancia que hay por ahí cerca, y la misma policía los quita que porque no quieren basura ahí, siendo que es un módulo de policía donde puede pegar sus boletines para la gente que pasa, poder ver y podernos dar información a sus familiares. Por así yo si voy ahorita y pego uno, ya para al rato en la tarde o mañana ya no está ahí porque les molesta a los oficiales que estén pegando. Y lo mismo, nunca hemos tenido ninguna respuesta, lo mismo con el licenciado del MP también, lo mismo va uno, solamente que vaya uno acompañado de alguna persona importante como nos atiende, y si no, pues no tengo tiempo, regresa más al rato, o de plano no hay nada. ¿Qué quieres que te diga? Pues desgraciadamente yo soy uno de tantos hijos que tuvo mi padre, que fuimos 10, soy el único que anda pues en búsqueda de mi padre, y no voy a descansar hasta encontrarlo. Pues ahora sí que uno como hijo no es nadie para juzgarlo, como mis hermanos decían. Pues es que él, ¿no? Pero es que uno no es nadie para juzgarlo.
Y yo les he dicho, no, si no quieren ayudarme, no quieren nada, no hay ningún problema. Igual que el caso de los compañeros, no nomás es el único. Ahorita que estamos en esta organización hemos sabido de bastantes casos como niños, jóvenes que necesitan, gente adulta, gente que pues la verdad no se le desea a nadie, que es un dolor, que mucha gente dice, ay, pues ya se perdió, ya. O que nos dicen, no, pues, por allá que se fue con la novia, mejor agarró una viejita, en mi caso. Que me llegan a decir, puede agarrar una viejita y se fue con... Pero pues es una incertidumbre. Tú la tienes, me dijo. Una cosa que no, la verdad yo como persona pues no... Gracias. No soporto ni he asimilado la pérdida de mi papá. Porque él, como les digo, es un señor ya de 70 años, es como si fuera un niño ya también. Y sin saber ni de dónde está, o con quién está, o qué fue de él. Y también pues, les pediría que nos ayudaran, así como a mí, a mis compañeros y a toda la gente que quiera, venga y le pida su apoyo hacia ustedes, les hagan el favor, atenderlos y ponerlos. Muchas gracias. Pues bueno, terminamos la presentación. Si tienen alguna pregunta para los familiares o la compañera, pues viene la ronda de preguntas. En el caso que mencionas aquí en el boletín, de los 301 casos en el Estado de México de feminicidios, ¿tienes el número específico en el caso de Ciudad de Nezahualcóyotl? En el 2017 me parece que en Ciudad de Nezahualcóyotl los hablan como homicidios, hablan de, me parece, de 126, de los cuales me parece que solo 27 los tratan como feminicidios. No hay claridad, no sabemos por qué. Sí, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente cuando son asesinadas las chicas es que no se les da de principio la calidad de feminicidio, sino que en el transcurso se tiene que investigar y ya descartar que fue un homicidio. Pero siendo un municipio con alerta de violencia de género, nosotros creemos que debería ser al revés. Todas las muertes de mujeres deberían ser feminicidios y después considerarse si no fue un feminicidio y más bien fue un homicidio. Pero no es así. Entonces, parte de nuestras demandas es eso, que se investigue todos los asesinatos con perspectiva de género, y eso involucra que estén en esa categoría los asesinatos de mujeres como feminicidio. Una pregunta más. Si tienen los datos hasta en lo que va del año, si tienen registro del número de desaparecidos tanto de mujeres como hombres en el municipio de Nezahualcóyotl principalmente. Y la otra es qué patrones ven ustedes respecto a estas desapariciones que comete la Procuraduría de la entidad, como esto de que no les quieren enseñar las carpetas de investigación. ¿Qué otros patrones ustedes ven y para alertar a la población qué es lo que está pasando? Sí, lo que pasa es que la población llega sin saber qué hacer porque no está... Se supone que cuando se emite la alerta de género en 2015, pues se crea un grupo que va a realizar un protocolo, y este protocolo de actuación para que se lleve a cabo la alerta de género, pues habla de que debe de haber un conocimiento de la población y debe de especializarse no solamente a los ministerios públicos, ¿no?, sino que debe de ser integral. ¿Esto qué quiere decir? En salud pública, en educación y en todo lo que tenga que ver con las instituciones públicas, para que cuando llegue un caso de violencia sean tratadas de manera digna,
sean dignificados los familiares o las víctimas. En este caso, en Nezahualcóyotl no es así. Y en algunos casos, como Chimalhuacán, que también llegan casos y que los mandan a la Fiscalía de Nezahualcóyotl, tampoco es así. Entonces, nosotros recibimos en nuestra página de 2 a 3 boletines de desaparición diaria. Ahorita la compañera que se dedica a la cuestión de la documentación no está con nosotros, pero más o menos es eso. Y no solamente eso, sino que también nosotros estamos haciendo un trabajo que le compete a la Fiscalía, que es el de asesorar. Estamos asesorando a las personas, como es el caso de Estrella, como es el caso del señor, o como es el caso de la gente de Chimalhuacán, a veces hasta de Ecatepec, de qué hacer o cómo hacer, porque no les quisieron levantar de manera inmediata la alerta ALBA o la alerta AMBER, porque espérate 24 horas, porque regresa al rato, ahorita se fue con el novio, seguro al rato regresará. Esta es la situación de manera constante que se lleva, y no solamente atendemos esos casos, incluso hasta de violencia intrafamiliar, que sale fuera de nuestras manos porque es muy grave. O sea, la situación de violencia de género que vivimos en el Estado de México y en concreto en Nezahualcóyotl es muy grave, y las fiscalías, los ministerios públicos son incapaces de resolver y de solucionar el problema. Disculpa, esto de 2 a 3 boletines diarios sería personas jóvenes, lo tomas así como casi todas se encuentran en el rango de los 11 a los 17 años. Sí hay edades que sobrepasan o que es menor a esa edad, pero el rango más general es entre los 11 y 17 años. Y otra cosa que me gustaría agregar es que hay una total complicidad de las autoridades cuando el grado de violencia es que está penetrado en nuestra sociedad es enorme. O sea, como para que las mismas autoridades, que eso fue lo que pasó en el caso de Karina, le mencionaran cuando estaban en las negociaciones al fulano que se la llevó, que llegara y que declarara que ella se había ido por su cuenta y que no iba a proceder absolutamente nada, a pesar de que tenía que no se dejara revisar porque lo iban a meter a la cárcel, y pues casi decir, pues lo amas, entonces ¿por qué le haces esto, no, a tu violador? A ese grado, pues, es que llegamos a ver esa impunidad de la violencia de género. No solamente se ponen del lado del agresor, sino que ponen todos los obstáculos posibles para que las familias puedan tener acceso a la justicia. Y otra cosa que nos preocupa muchísimo es, ahora, los familiares hicieron todo el proceso de investigación. En el caso de Estrella todavía no logramos encontrar al perpetrador que la secuestró y no sabemos cómo se encuentra. Estamos tratando de ver la posibilidad de agilizar esa situación. Pero en el caso de Karina, que sí se logró encontrar, pues no se siguió como el proceso adecuado, y tenemos que estar enfrentándonos a la posibilidad de que una persona que tiene este perfil psicológico quede de nuevo libre y posibilite que se vuelva a generar una situación semejante. Porque además, este tipo ya ha hecho ese mismo modo de operar con otras niñas, según lo que a los familiares les informaron, ¿no? O sea, a las niñas las agarra, las enamora, y después de que las embaraza, pues ya las bota, y entonces va con la siguiente, y así fácilmente va arruinando la vida de las niñas. Y las autoridades pues lo defendían, ¿no? Porque como autoridades patriarcales machistas pues están a favor de que un hombre de 28 años viole a una niña de 12 años. Entonces son un montón de irregularidades que para nosotros son pues indignantes, enormemente indignantes. Y si a nosotros nos indigna, pues cuánto no les duele a las familias el estar escuchando constantemente estas cosas de las autoridades cuando van a una audiencia en las mesas y cosas así. Nada más, los tres casos que exponen ahorita, todos están relacionados con el MP Héctor
Sí. Sí. Sí, y lamentablemente no pudieron venir otros familiares, pero a todos se les da el mismo trato. Es una persona excesivamente déspota, no pareciera que no le importa, y es que él está ahí para hacer su trabajo, él está designado ahí. Se crea una fiscalía que va a atender una situación grave que estamos viviendo, como ya lo dijo Karina, y sin embargo él no tiene ninguna formación, no le han dado, yo creo que los cursos adecuados de formación con perspectiva de género para atender a los familiares de una forma digna, de darles la atención que necesitan, porque tampoco hay una atención psicológica para las familias. En este momento, por ejemplo, al caso de Estrella se le asignó desde la ¿cómo se llama? Esa de atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ciudad de Nezahualcóyotl le brindó una abogada, una asesora jurídica, pero la asesora jurídica no sabemos ni qué, ni cómo va, ni exige, ni nada. Es más, pues nunca da una línea de investigación, no hay un asesoramiento adecuado, entonces parece que estamos jugando, ¿no? Parece que ahí está la alerta y que van a trabajar y hay un presupuesto para fiscalías, y entonces no es que ellos nos están haciendo un favor, es que ellos están cumpliendo con sus funciones, y de no contrario pues no tendrían que estar ahí, tendría que haber personas capacitadas para que de verdad existiera la justicia y se pudiera solucionar los casos, porque son muchísimos, o sea, son solamente de muchos casos que no tenemos realmente nosotros contabilizados, pero hay muchas, como les decíamos, 3 por día. Imagínense cuántos casos no se llevan en esa mesa. ¿Ustedes exigirían la destitución de Héctor Vilanova por esta situación de entorpecer las investigaciones? Sí, o sea, nosotros queremos que si no es capaz de hacer su trabajo, pues que se vaya. O sea, nosotros exigimos que haya personal capacitado para atender a los familiares y que no solamente los atiendan en una cuestión de, pues te hago tu denuncia y ya vete, ¿no? Sino con todo lo que implica una atención integral, lo psicológico, lo jurídico, etcétera, la investigación. Pero todo eso lo tienen que hacer los papás, la investigación la hacen por su cuenta, tienen que estar aguantando sus emociones porque no reciben apoyo psicosocial y al mismo tiempo estar llevando a cabo sus actividades cotidianas, porque obviamente nadie les da dinero para realizar las investigaciones, o sea, tienen que trabajar y darle de comer a los demás hijos que tengan. Entonces todas esas cosas están sobre la mesa y que ponen en juego pues obviamente la libertad y la vida de las niñas día a día. Entonces sí exigimos que sea destituido si no va a cumplir con su trabajo. Sí, lamentablemente con Karina, hasta que nos llamaron a la CMP y a una psicóloga de Ameca para que llevaran el caso en la cuestión de violación, porque las fiscalías pues está una por desaparición, feminicidio, violación y no recuerdo la otra, son 4 fiscalías que se supone que atendiendo a la alerta de género y toda esta situación. Y también nosotros decimos, si desde que nosotros ponemos el dedo en la llaga de la situación de los feminicidios y generamos una serie de manifestaciones, pues resulta que después crean fiscalías, pero no están funcionando y aparte están muy lejos. En el caso de feminicidios pues se tiene que ir a Tlalnepantla, hasta allá, hasta feminicidios, y pues de Chimalhuacán a Tlalnepantla, imagínense lo que recorre una familia. Y entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas te dice, bueno, yo te voy a dar 3 meses para tus pasajes, pero pues en el caso, por ejemplo, de Diana Velázquez, que también que fue víctima de feminicidio, pues no son 3 meses el proceso que va a llevar ahí, ¿no? O sea, es una situación en la que me parece que no tienen clara la magnitud o no quieren ver el problema, o lo conocen o no lo quieren resolver. Entonces, pues pensamos que en este caso es Héctor Vilanova, pero de repente pues hay todo un conjunto que hace que esto no funcione. Y si ellos desde dentro de lo que les toca hacer
como parte de haber asumido estas funciones, pues deberían empezar por destituirlo a él y dar una actitud de que quieren resolver, ¿no? Quieren resolver el problema que es tan grave que tenemos encima en Nezahualcóyotl y en general en el Estado de México. Nada más un detalle más.